canal izquierdo, canal derecho. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite vía online 325 Radio. Sintonizanos en tu navegador www.325radio.com. También podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular, ingresando 325 Radio en el buscador. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos al episodio 5 de Radio Vlog Podcast. En esta entrega, que yo generalmente les pongo un nombre para después acordarme y no repetirlos, se me ocurrió ponerle quién asesora a las radios, porque bueno, voy a describir algunas cuestiones que me parecen prácticas y útiles a no solamente las radios grandes, ¿por qué no? Puede haber alguien mirando de alguna radio grande o de alcance nacional este video, sino también a los radiófilos o podcastófilos que empiezan con este tema de comunicar o decir algo abiertamente a quien quiera mirarlo o escucharlo y quiera sonar bien, que es lo importante, tener un buen sonido, siempre se habla de eso. Ante todo, feliz 2017 para todos, espero que hayan empezado bien el año. Para los que vieron el episodio anterior, el número 4, espero que no se hayan agarrado un atracón con mayonesa. Y si comieron mucha mayonesa, quédense tranquilos que tienen proteínas como para 6 meses más. Espero que les haya ido bien también con el mantecol, con toda esa cosa de verano, que no va con la estación e igual la comemos. Bueno, vamos a empezar. Ante todo quería mencionarles, estoy muy contento. No sé si ustedes notarán que habrán notado que en algunos videos del canal yo suelo mencionar a una empresa que se llama Music Pro. Pongo generalmente la dirección, son los que normalmente me proveen ciertos artefactos para que yo los pruebe, haga alguna review. En algunos casos me lo han obsequiado, en otros me lo han dejado a precio muy bajo. Y bueno, el otro día tuve la suerte y el placer de conversar con uno de los dueños. Y bueno, me han nombrado lead reviewer, digamos, o algo así, o como redactor de su newsletter y su fanzine que se distribuye entre todos sus suscriptores. Así que bueno, nada, me resultó una linda devolución a esto que hago, de lo cual no vivo exclusivamente de esto, pero bueno, cuando uno empieza a ver pequeños resultados, y que era una de las cosas que yo quería lograr con el tiempo, no solamente vivir y morir del derecho atrás de un escritorio o yendo al Palacio de Justicia o a tribunales. Yo quería hacer otras cosas que me apasionaran, y el derecho simplemente me gusta, pero no me apasiona. En fin, bueno, voy a empezar directamente hablando de las radios pro, las profesionales, y me voy a remontar esto es un recuerdo, yo a los 7, 8 años recorría cuánta radio o cuánto programa de radio escuchaba, averiguaba qué radio era, generalmente la sigla de la radio, estás escuchando Radio El Mundo a cada rato, entonces uno sabía qué radio escuchaba, porque en el dial en aquella época, cuando yo tenía 7, 8 añitos, no era digital con números, tenías que ir más o menos mirando en el dial de acuerdo a qué número estaba cerca. Y yo siempre, mamá, papá, abuela, abuelo, me llevan a la radio. Entonces conocí Radio del Plata, conocí Radio Espléndida, Radio Rivadavia, Radio del Mundo. Y a mí me maravillaba eso de que haya alguien frente a un micrófono que no te vea, y vos poder estar cómodo sin estar preocupado por el maquillaje, la iluminación, la cámara, dónde tenés que mirar. Simplemente tenés que mirar al micrófono que tenés enfrente, o en aquella época había micrófonos grandes omnidireccionales que estaban justo en el medio de la mesa. Y bueno, era simplemente eso. El micrófono era como la cámara testigo de tu voz, y vos hablabas a la gente y la acompañabas, la entretenías, como pasa hoy. Hoy yo, después de varios meses, ya casi un par de años que llevo con 325 Radio y un año que llevo con el canal, realmente los últimos 6 meses le di mucha más
gain y boosteo un poquito más el contenido del canal de 325 Radio, me doy cuenta que siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar o interesado en escuchar el contenido de lo que vos vas a comunicar o a transmitir. Buen día, estoy tomando café desayunando, permiso. Y hablo de radios grandes con licencia de dial, AM y FM. Yo estimo que esas radios tienen un departamento de publicidad que se encarga de recaudar fondos, un departamento que se ocupa de las pautas publicitarias que el Estado le da para que comuniquen los actos de gobierno, es lo que se llama pauta oficial. Y también tienen un departamento, digamos, lo suficientemente o económico o financiero interrelacionado con el departamento técnico, que es el que le puede decir al departamento técnico, bueno, contamos con tanto dinero para hacer el estudio de radio. Hay muchas radios, por ejemplo, yo, Radio del Plata, cuando la conocí en el año 88, no tiene nada que ver con lo que es hoy. Primero, que estaba en otro edificio. Segundo, el estudio era muy distinto, ni siquiera lo hicieron igual. Y hay muchas radios que van, digamos, van refrescando, van ayornando a los tiempos modernos sus estudios. Y eso está bueno. Por empezar, la radio se compone de un estudio, que bien puede ser un estudio simple con algunos paneles para rebotar para que la acústica no rebote en las paredes de cemento. En los casos más profesionales, el estudio en realidad es una cabina adentro de un ambiente. Es la pared principal y se construye otro ambiente adentro y se deja un espacio muy pequeñito, tanto en el techo como en los laterales como en el piso. Muy, muy pequeñito, y esa parte se va rellenando con material aislante. Quiere decir que lo que pasa dentro de esa cabina, una vez que está totalmente insonorizada, no se escucha en ningún lado, no se escucha para afuera. Si hay una ventana, una pecera, como se le dice, para que haya comunicación visual con el operador de sonido del otro lado, tampoco se va a escuchar. Bueno, puede haber estudios de ese estilo. Las puertas normalmente son puertas pesadas. A veces las cabinas tienen doble puerta, o sea, tienen una puerta, un pequeño lobby, otra puerta más, como para aislar. La idea es aislar lo que sucede en el locutorio o en el estudio. Después, como dije, cabinas de operación. Hay radios que tienen el estudio y la operación en el mismo lugar, como es el caso de 325 Radio. No hay una cabina de operación aparte, aislada, sino que sucede todo en el mismo lugar, en el mismo ambiente. Puede haber micrófonos profesionales condenser, también los hay para radio, como los broadcaster o los micrófonos de estudio, que sirven muy bien para las voces de locutores o de presentadores, como los Neumann TLM 103 o Neumann U87. En las radios argentinas, yo no sé si esto es por asesoramiento, por costumbre o porque lo vi, porque lo tiene el del de al lado y yo también lo quiero tener. Eso, hay mucho en el medio de eso. El 70% de las radios argentinas usan Rode Broadcaster, que es el modelo gris que ustedes veían, o gris claro que ustedes veían, plateado, que ustedes veían en los primeros 2 o 3 episodios de Radio Blood Podcast. Ahora estoy usando pero era ese, el 70% de las radios argentinas. El 20% usan micrófonos Neumann, TLM 103, la mayoría de ese 20%, más de la mitad usa el TLM 103 y una pequeña parte usa el U87 como Radio Ciudad la 1110. Y el otro 10% usan otros micrófonos. Ahí entran y pueden englobarse un montón. Cualquier otro micrófono. Por ejemplo, Radio Con Voz es una FM argentina, usa Electro Voice RE320 y tiene un estudio acustizado a la perfección. Bueno, ahora, para ir un poquito al tema de las radios online, pero no cualquier radio online. Voy a referirme a las radios online que tienen años de aire. Radios online que tienen una programación muy amplia y que hasta tienen premios, que han tenido premios de instituciones conocidas. Yo pregunto,
o me pregunto en voz alta, ¿quién asesora en algunos casos? Porque yo hasta ahora mencioné radios profesionales donde uno entra y se ve como maravillado por todo lo que ve ahí adentro. Ahora me voy a referir a otro tipo de condiciones acústicas y técnicas. Yo me pregunto, ¿las radios online por quién son asesoradas? Yo quiero creer que por el operador técnico no. Tiene que haber un consultor técnico, por lo menos, porque el operador tiene que operar, tiene que saber manejar la consola, nada más. Tiene que estar atento a lo que sucede en la cabina de conducción por cualquier inconveniente, para cortar el aire si algo pasa, para estar atento a la grilla de publicidad de la radio y avisar por tollback a los que están conduciendo, muchachos, en 2 minutos vamos a la tanda comercial. O sea, esas cosas, tiene que estar atento para eso. Y si sabe de audio, mejor, porque a veces un canal de la consola puede fallar y el operador sabe cómo arreglar ese canal o cómo limpiar ese canal que está fallando. Bueno, mucho mejor. Pero yo creo que lo mejor y lo ideal es alguien profesional. Y cuando yo me refiero a alguien profesional, me refiero a alguien idóneo. Para que se entienda, a ver, no tiene que ser un ingeniero de sonido. Tampoco un técnico, porque el técnico es eso, técnico, se refiere a los tecnicismos. Y a mí me parece que la construcción de un estudio o el acondicionamiento de un estudio, la elección de la idiosincrasia sonora de la radio, que toda radio quiere diferenciarse de la otra y no quiere sonar igual que la otra, tiene que tener creatividad de elegir el tipo de aislamiento acústico, si es que va a haber algún tipo, cómo va a hacer ese aislamiento, qué tipo de micrófono va a usar, finalmente si va a hacer un procesamiento muy grande con una compresión tremenda o no lo va a procesar en lo absoluto o no va a usar con puertas de ruido, cosas que ya vamos a ir viendo en este episodio. El ejemplo que yo doy generalmente es el del abogado, porque es el que a mí me toca. En Argentina, una persona que reclama judicialmente algo no puede ir a juicio sin un abogado. Necesita un abogado. En Argentina, en otros países se pueden autodefender, pero en Argentina una persona que no es abogada necesita un abogado. Bueno, en realidad para poder montar creativamente y supervisar el sonido de una radio y alguien que asesore a la radio no necesita ser ingeniero. No debería ser técnico. El técnico está para solucionar, para arreglar. Se rompió un micrófono, no sé. Se rompió el pie del micrófono, se quemó el canal de una consola, como les dije anteriormente. Ahora hablo un poquito de lo que son los estudios y los micrófonos. Los estudios, o el estudio y el micrófono, son dos elementos que se relacionan en radio. Ustedes piensen que la radio es igual a audio. No pasa otra cosa. O sea, todo lo que sucede en la radio tienen que transmitírselo a los oyentes a través del sonido, del audio. Es una herramienta muy poderosa que hasta puede al oyente transmitirle o llevarlo a visualizaciones, cuando lo único que hace es estar escuchando audio. Y cuando digo estudio y micrófono, ciertamente, no es cualquier micrófono. Es el micrófono que mejor se comporte en el ambiente. Yo esto ya lo he dicho en algún momento en el episodio ¿Qué micrófono comprar? No sé si lo recuerdan, que dije que el micrófono no es porque va bien con mi voz. Es uno de los temas, de los secretos antes de elegir un micrófono, era el ambiente en el que se va a mover. Yo he visto... No es por nada, pero he visto radios que se caen a pedazos, muy descuidadas, o tienen un estudio sin tratamiento acústico y usan, por ejemplo, un micrófono condenser omnidireccional, que para captar a todos los de la mesa hay que darle volumen, y bastante volumen. ¿Y qué pasa? Se oye todo lo que sucede afuera del estudio.
No solamente lo que sucede adentro del estudio, lo que sucede afuera del estudio. Se escucha al operador hablando, se escucha el teléfono que suena. A ver, yo no quiero ser malo, pero yo hace muy poco estuve en una radio que lleva varios años, transmite únicamente por internet. Los estudios realmente dan pena. El estudio será, o por lo menos el estudio en el que yo estuve, tendrá más o menos 12 metros cuadrados, quizás 14. 12 metros cuadrados debe tener. 4 por 3. Sí, más o menos 12, quizás 15 metros cuadrados. Es un estudio medianito. Está acustizado, mal acustizado, porque aparte de tener una ventana enorme, terrible, que a veces la abren para que haya viento, sigo preguntándome quién asesora a esa radio. Tiene los paneles acústicos que son buenos, pero no están estratégicamente ubicados, o sea, están estratégicamente mal ubicados, o sea, al revés. Y lo peor es que tienen un micrófono de los más baratos que hay en el mercado, creo que es un Behringer Z3, que es el que permite ponerlo en modo omnidireccional. A ver, un micrófono omnidireccional en algunos escenarios o situaciones es genial. Por ejemplo, tengo que captar un coro de 6 personas, 8 personas. Bueno, pongo el micrófono en el medio y las 8 personas alrededor. ¿Por qué hablo de coro y hablé de cantar? Porque la voz cantada se proyecta con más volumen que en el habla. Entonces, no es necesario quizás darle mucho volumen a ese micrófono. Ahora, si yo voy a usar un micrófono omnidireccional en una mesa donde a veces hay 6 personas conduciendo, tengo que darle volumen, mucho volumen para que se escuchen todos y va a hacer estragos. Yo, la verdad, la vez que estuve, la pasé bien porque estuve con gente con la que me llevo muy bien en un programa, pero la verdad me quería ir. No me sentía, no era acogedor el lugar, y muchas veces pasa, yo relaciono los estudios de radio o de podcast, yo por lo menos, con el living de tu casa, con tu casa. O sea, tu casa muchas veces, el orden, la limpieza, el gusto que tenés por decorarla, habla de una forma u otra del dueño. Bueno, con las radios pasa lo mismo, de acuerdo a cómo vos tenés protegida, cuidada, acustizada, equipada sobre todo tu radio. Bueno, en ese caso hablará un poco de qué interés tienen los dueños por eso, por su propia radio, ¿no? Su propio producto. Bueno, hay otras radios que usan micrófonos dinámicos muy malos realmente también, y yo creo que acá dejan al descubierto que, voy al tema central nuevamente, nadie los asesora con respecto al sonido. Y la gran mayoría, no procesan el sonido. Hay un video completo sobre procesamiento de sonido para radio en este mismo canal. Yo les voy a hacer escuchar simplemente la diferencia. En este momento mi micrófono está procesado con una compuerta de ruido, es decir, que no capta ruidos adyacentes. Esto no se estaría escuchando. Un compresor para que mi voz suene pareja, tanto si hablo despacio como si hablo un poco más alto. La voz suena pareja. Bueno, la mayoría no comprimen, no hacen nada, lo dejan en su estado más crudo. Este es el ejemplo. Nada, tuve que desconectar un cablecito nada más. Un cablecito que va al compresor. Bueno, la voz, verán, no suena terriblemente distinta, pero hay ruido de fondo. Si usan auriculares lo van a escuchar. Voy a hacer el ruidito. Lo capta. Es más, creo que se está escuchando el tren. Si hablo despacito, se hablo despacito. Si hablo más fuerte, el micrófono rompe. Estas cosas son importantes tenerlas en cuenta para que el sonido sea mejor. No quiere decir que el sonido así sea malo. Uno a lo sumo tendrá que buscar la técnica correcta para hablar al micrófono con un volumen, con un determinado volumen, y si va a hacer esa expresión alta o de subir el volumen de su voz, alejarse del micrófono,
pero no todo el mundo tiene esa disciplina. La gente quiere hacer algo rápido, concentrarse no en una técnica vocal frente al micrófono, sino concentrarse en lo que tiene que decir en ese espacio de radio, de podcast o de lo que sea. Voy a conectar el compresor de nuevo. Entonces muchas radios no se preocupan por esto. Y es esencial. Es esencial porque los pueden estar escuchando en un dispositivo barato, económico, chiquito, que se oiga mal, con malos auriculares, o pueden estar escuchándolos en un equipo fantástico, hi-fi o de high quality. Y bueno, la idea es que se escuche en todos lados parejo. Y yo no sé si un micrófono sin procesamiento se escucha bien en todos lados. Voy a dar el beneficio de la duda. Bueno, el siguiente punto para mí es que no hay excusas con todo lo que vine diciéndoles. La primera puede ser, por ejemplo, digo por ejemplo porque me encontré con esta respuesta. Tenés un tremendo estudio. ¿Por qué no comprimís las voces? En vez de tener un micrófono de X cantidad de dinero, compras micrófonos que sean más baratos, pero que sean dinámicos, y como viene sucediendo en la radio hoy. Hoy la radio tiene la tendencia, al igual que el podcast, de que cada conductor, cada presentador tiene su propio micrófono. Y un micrófono procesado de manera tal que no se intrometa en el micrófono del otro. Para eso los dinámicos son ideales, porque tienen un patrón de captación mucho más corto. Ahí ustedes no lo ven porque está fuera de frame, pero tengo otro micrófono, a ver si se ve. ¿Se ve? Bueno, acá tengo otro que lo tengo más o menos enfrente mío y no se intrometen. Bueno, alguien se los tiene que decir. Y yo he escuchado la excusa de, pero no tenemos presupuesto para eso. No, déjense de joder. Honestamente, se pueden conseguir buenos resultados con poco presupuesto. Eso de no tenemos presupuesto para mantener la radio, no es excusa. Ustedes siempre, yo creo que el punto nodal de aquel creativo en radio que asesora técnicamente una radio y dice, bueno, el estudio tiene que estar hecho de esta manera, es aquel que le dicen, contamos con este dinero y con ese presupuesto hace lo mejor. Y se diferencia de las otras radios que por ahí con el mismo presupuesto tienen eso que les dije yo. Un micrófono en el medio que hay que darle mucho volumen, que toma hasta la tos del operador, hasta, no sé, cuando abren la canilla en la cocinita de la radio. No, es terrible, yo se los digo por experiencia. Vuelvo a decir lo que digo siempre, el audio es el 100% del contenido, sea vía radio por frecuencia, radio online, para que la escuchen en una PC o en una aplicación de celular. Esto es así. Bueno, me voy al penúltimo punto. ¿Cómo transmitir? Me refiero aquí nada más que en las radios online. Ustedes tienen supongo yo y presupongo en este apartado que ustedes tienen un servidor contratado. No es una radio gratuita de estas Listen to My Radio, Caster o estas, Spreaker y todo eso. Ustedes pueden elegir el formato del audio. Normalmente se ha usado siempre el MP3, es conocidísimo el MP3, pero para que el MP3 tenga una buena calidad de transmisión necesitan darle bastante bitrate, o sea, tasa de transferencia. 128 o 96 es lo ideal. Menos de 96 se empieza a escuchar un poco feo. ¿Qué quiere decir 96? La persona que se conecte a escucharlos va a consumirle de su plan. Esto vale para las personas que usan celular y la escuchan en el colectivo, en la calle, en el bus o en el taxi, o van escuchando radio online. Para Wi-Fi no hay problema. Pero las personas que tienen paquetes de datos controlados o paquetes de datos con cierto límite, imagínense que 96K o 96 kilobytes por segundo va a consumir la radio. 128 kilobytes por segundo va a estar consumiendo la radio. O sea, imagínense una persona que escucha un show de 3 horas todos los días. Yo creo que le funden el paquete de datos. Por eso, para mí, por lo menos, el MP3 está obsoleto por esa razón, y hoy ha tomado lugar el formato AAC Plus, que con una tasa de 24 o de 32 transmite a la misma calidad que 128 y
honestamente le consume muchísima menos banda al usuario. Así que bueno, con eso cubrimos lo que es calidad y consumo del usuario que va a escuchar la radio. Digo esto porque también me ha pasado de escuchar radios online y de pronto encontrarme que transmiten en MP3 a 128. Yo generalmente no escucho radios online con MP3 a 128 porque ya me ha pasado de hacerlo y 10 días antes de que se renueve el ciclo de facturación de mi plan en el celular, me llega un mensaje diciéndome que agoté el plan de datos de internet. Entonces esa es otra cosa. Muchachos, alguien que esté asesorando la radio en la parte técnica también, miren, es una radio online, por lo tanto es el único medio que tienen para transmitir. Transmitan en AAC Plus y utilicen una tasa baja, 24, 20, 32, no más de eso, no es necesario. Se mueven en ambientes, se mueven en escalas muy chiquititas y la diferencia es mínima y realmente a los oyentes no les va a pesar. Y por último, vuelvo a preguntarme si este conocimiento lo tienen en las radios que yo vi que están totalmente descuidadas de estos detalles y no las quiero nombrar por respeto. Yo creo que este conocimiento no lo tienen, ni siquiera lo han tenido en cuenta. Y yo pienso, primero, no les importa. O sea, yo como que me pregunto y me respondo, ¿qué les pasa? ¿Quién las asesora? ¿Qué pasa si no tienen a alguien que las asesore? Entonces, como primera respuesta digo, no les importa. Después creo que ellos piensan que es un poco costoso el paso de dar calidad a su sonido. Y no es así, no necesariamente tiene que ser así. Tercer punto, bueno, no tienen margen de presupuesto para gastar en una buena insonorización de cabina. Reitero, no es necesario hacer una cabina tipo burbuja como las que mencioné, ni cubrirla totalmente con paneles como estos. Y tampoco tienen dinero para más de un micrófono algunas. ¿Qué hacen entonces? Como les decía, usan uno y omnidireccional y ya está. Y sacrifican calidad del 100% de lo que transmiten. Audio, muchachos. Entonces, si es audio lo que van a transmitir, bueno, busquen, pregunten, hagan una prueba a sus primeros oyentes, hagan una prueba piloto. ¿Cómo se escucha esto? Estamos mejorando la calidad de la radio. Y asesórense. Estaría bueno, por lo menos para mí, me resultaría muy útil que se asesoren, por lo menos con personas idóneas en sonido. No tienen que ser ingenieros, que por ahí pueden costar un dinero más al presupuesto, pero personas que estén en el tema, que hayan estado en el tema, que conozcan del tema. Bueno, gente, me voy despidiendo. Si les gustó el episodio de hoy, pulgares arriba, comentarios siempre bienvenidos. Si no les gustó, pulgares abajo. Invitados a ver el resto del contenido del canal de YouTube de 325 Radio y más que invitados, obviamente, a suscribirse. Hasta la próxima semana. Que estén bien. Chao. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite vía online 325 Radio. Sintonizanos en tu navegador www.325radio.com. También podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular, ingresando 325 Radio en el buscador.